Bueno, los patitos, vamos a continuar donde lo dejamos ayer, en el que había un separador. A continuación, respecto de este tipo de carpetas que llevamos mirando, que son estas negras, que sería un poquito duro de mirar, pero bueno, creo que podemos darle un vistazo. Estas de aquí, ¿eh? Las carpetas negras que ya enseñamos en su momento, que contenían y contienen elementos de un servidor en su juventud, yendo al colegio, nos está enseñando de Europa, sobre todo en esa parte final, primero y segundo de bachillerato, que sería el año 99, 2000, 98, 99, acerca de la preparatoria para la selectividad que fue hecha en verano del año 2000. ¿Qué nos encontraremos hoy? Vamos a echar un vistazo y como ayer mayormente vimos inglés, pues hoy creo que vamos a ver en primer término daukagu euskera. Daukagu euskera, bai. Larrialdian daukagu lehen aldean krisi ekonomikoa sartzeko daukagu Caritas zorakinak biltzen eta daukagu hemen testu bat Merka Bilbaon fruta eta berdurak jasotzen dituzte behartu jendearentzat behartuta hemen daukagu preso hoy expreso auzos auzo epemuga gainditu el vocabulario acerca de las necesidades y las privaciones en este texto. Y aquí en la parte de atrás, Behartzuei Jan Soberakinak, las obras repartidas a través de Marca Bilbao. Estamos hablando de un reportaje de seguramente 1998, por ahí. Aquí sería el texto para poder trabajar sobre ello. Jan Bain, banatzen dituzte produktuaz, ustelgaitzak, los productos que estarían para ser caducados dentro de no mucho y que serían repartidos. Luego habría una ley, pero no sé hasta qué punto la ley ha sido aplicada. Sí, he visto algunos pequeños stands, salida, entre comillas, antes de las cajas en Carrefour, respecto de... Pero tampoco hay tanta cantidad. No sé hasta qué punto esto funcionó. Daukagu declina bidea. Daukagu hori. Pinita. El tema de las declinaciones. A ver si se ve. Ahí está. Las declinaciones. No coincidamente resulta curioso porque ahí estaríamos mirando el tema de medias acerca de asignaturas, no sé. En Asia no se hizo. Pero aquí tenemos el indica, que nos hablaría de el Baldincha con Banins, con el Nori, con el Nork y el eh, Nork. Que el Nori Nork, pues con el Baldincha, tendría que ser así, es decir, va con el nor primero, el nor después, con el singular o plural el iski y el nori. Va ni o vaniski o. ¿eh? Luego tendría la continuación respecto de vaniski on, con otras derivadas o aquí podría ser va niski o que sería el Ondoria con el Baldín Sacoa. Bueno, sería ciertamente bueno, complejo y por eso se pone abajo a la hora de tenerlo en proximidad. Sugniri, Suñecoa, Jos, Atsu, aquí tendríamos Baldincha controla, el control de las condicionales. Aquí tendríamos esto, a ver si lo vemos, que aquí tendríamos bastantes más. A ver si se ve.
Ahí está. Y eso nos debería permitir el verlo aquí. Ahí, bien. Ahí tenemos, ahí lo podéis hacer. Seguro que lo hacéis perfecto. El baldincha. Ahí tendríais el baldincha. ¿Cuál sería la prueba de entrada a la universidad del año 98-99 Euskeraz? Hau izan zen. Nafarroako inguru giro departamentuak, departamento de medio ambiente de Navarra, el oso Camil. Hemos mencionado el oso Camil en algún momento del pasado, pero aquí tenemos el texto formal respecto de lo que fue eso del asunto de los osos respecto de ese año 98-99, en el que también podríamos hablar de oso furaco, pero eso sería respecto de Cantabria, respecto a Asturias. Pero ¿quién era Camille? Respecto del texto. Parece que respecto de Asturias y Cantabria pues tenían una cosa y en Navarra pues hicieron otra cosa acerca de el hecho de que hubiera o no hubiera osos en el ámbito pirenaico. Aquí tendríamos esto, que sería un ejercicio que creo que estaría por aquí. Otro ejercicio que no sé qué sería exactamente. Pero bueno, aquí, ¿cuál sería el ejercicio que estaría aquí detrás? Eh, Estos serían respuestas, claro, de la 1 a la 7. Pero bueno, eso quedará para vuestra propia evaluación. Lo cual resulta curioso porque aquí nos encontraríamos con euskera, idazlana, inmigración. Aquí había que hacer un idazlana, es decir, una redacción con el tema. Zergaitik y tendira euren jaio herritatik, ¿por qué salen de los pueblos de donde nacieron? ¿Cuál es el modo de vida? ¿Cómo llegan aquí? ¿Qué recepción tienen y opinión personal? Iritzia. Lo cierto es que no está bien establecido, pero hemen daukagu zein den hango iritzia. Inmigrazioa problema politiko-ekonomikoen batetik sortzen da. Marokon ez dago lana. Bere jenderentzat. Eta gozete Europara joaten mugitzen. Ez mugitzen? Ez. Mugitzen TZaz. Ez TX. Teixas is. Du. Bidai luze eta merkea da. Mafiak merkatu osoa kontrolatzen du. Bidai oso arriskutsua, ez peligrosotsua, erderaka da guztia, estretzoaren, gidaiaren, ez, hoi behekoa da. Estretzoaren, estu beste gauza da. Baina ez dago hitz bat Gibraltar Strait zateko euskeraz. Edo ingelesez ipin dezakegu. Gibraltar Strait aldean, itsasoa asko mugitzen delako. Baina, edo zein gauza gidaiaren kontra ez da problema. Baina, hor badago ondo? Problema? Euskeraz? Onartuta dago? Arazoa? Izango litzateke arazoa? Marokoaren ez dute dirurik idiztenean ez dutenik dirurik han baino hobeago daude. Hemengo pobre bat pobre onartuta dago aberatza izango litzateke Marokon. Kuban komunista sistema politiko bat dago eta balzeroak handik atenatzen dira. Mila 1984 sortu zen
gain arteketa jenea etorri dara joan zen han jende gehiena Miamin geratu ziren eta Habana txikia sortu zen han estatu batutako lurra tokatzen bat duzu, baina ez edozein lurra firme, lurra irmo, eta urik gabe. Ez dute eskubiderik zuk Kuba bidalitzeko gehienez momentu berean. Kubakoek eta Marokokoek desberdintasun principal bat dago. Maiz, Marokoan elebidun altuago, nivel ez dago nartuta, altuago da. Hemendik, handik, Maroko, ona, ez hemendik, batean, etotzen dira. Batera, txalupa baten mota da, txalupa bat dirudi, esaten denean, Kubatik aldiz, baltzeroak beren baltzan joaten dira estatu batuetara. Baltza hori etxean dute gauzekin egiten dute. Marokon hemen dagoen moduan dago errenda asko eta guk hori jakiten gabe. Zein den iritzia? Batek daki. Baina ez dut uste Kuba eta Maroko ondo geratu dutela. Romoko gaztetxea. Ilusioz gainera, hainbat gazte ari da lanean autogestioan oinarrituko kultur proiektu honetan. Ideologia dago atzean, ipinita, testu hori agertzean gure ikastetxean, ez dakit zer esan, baina egian, bai, baina, beno, ziurazki, zegoen gauza asko euskeraz, gure herrietako gauzak, getzoko gauzak euskeraz ipinita, orduan, behartuta zeuden ipintzeko horrelako gauzak zeren eta, bueno, gauza zen euskera ikasi eta alik eta gehien getzozko gauzak ikasiz. Orduan, dago testu hau. Este texto, evidentemente, en el que, pues, claro, había que aprender euskera, pero en euskera. El tema de ulermena, es decir, el tema de comprender el texto con estas preguntas que, por supuesto, están hechas a mano y que luego fueron fotocopiadas, lo cual evidentemente hace que posiblemente sea difícil a la hora, a la hora de que la cámara lo pueda fijar, porque la cámara puede fijar más fácilmente los textos que están homologados o que están construidos, ya sea para máquina de escribir es complicado, pero más o menos sí, pero los que están hechos para ordenador más, sobre todo, pero estas están hechas a mano y cada caligrafía puede ser de su madre y de su padre. Y sobre todo más cuando tenemos esta situación, que sería un idioma raro, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos el tema de un ejercicio, la parte de atrás, como tendríamos aquí también el tema este de las galderak, en donde aquí serían las preguntas. Y la burpena, ¿queréis hacer vosotros la laburpena? Cosa que yo no hice el resumen. Aquí estaría Lutzuneak Bete. Aquí tendríamos el tema de los verbos. En el que aquí estaría Zuk, Neu, a veras tú.
Y que tendríamos que incorporar el tema de, bueno, pues, ¿qué sería? Y si lo tenéis claro, el 11 y el 12 es para vosotros. ¿Eh? Bueno, sí, cierto, estaría aquí. ¿Eh? Que sería, eso estaría doblado. Pido disculpas por haberlo mostrado un poquito mal. Hemen daukagu, gutun bat, idatzita, lehendakariari. Mila betxeraun talaro emeretzi urtea azaroan irua, a ver, ¿no? Ajurianea, Gasteiz, Barretxe lehendakaria zan, zergatik, San Prudentzio jatetzea, dato kalea, uh, geita amalau, hori zen akatetzea? San Prudentzio jatetzea, baina, ez da, zergatik ipini nuen, um, hori, akartetxean. Ez nintzen Euskal Alkartasunakoa. Bueno, a ver, zer daukagu hemen. Jaun Andre... Jaun Andre? Zen Andre, zer jaun lehendakariak zen jaun... Jauna, Jose Ibarretxe Marko hartu, zen lehendakaria. Ia honetan, kundeak galdu egin dudalako lan bat, gustatuko litzaidake eukitzea Bilbon jaio nintzen, mila bederatzireun eta hirurogeita zortziko maiatzaren lehenean, eskon gabe naiz eta lehendakariko etxean bizi naiz. Nire telefonoa Euskal Herriko lehenengoa, dai oraingoz, getxoko Europako izkatestean egin nuen ikasketak, ziklo osoak, gero eta behin selektibitatean, 10 bat lortu nuen, soldatutzan, egin nuen soldatutzan, Eusko gudarian lau oster generalarantz iristea lortu nuen. Zer ondo. Neustua nuklearrezko ingenieritza, genetizkazko ingenieraritza, eskubide, ekonomiko eskubidea, eta Xamalila maritza egin nuen. Egia? Gero egin nuen urtebeteko ostalaritza eskolako tituloa. Hizkuntzei dagokionez, gaztelania dakit, euskera, ega, eta ingelesa, frantzesa, alemaniera, errusiera, portugesa, italiera, arabiarra eta txinarra, bosgarrenean gainditurik daukat. Lan esperientzia arlo, 20 urtenan egin dut nere janaria eta baita ere prestatu dut nere bizitarien janaria. Gehien momentutan neuk ere zerbitu egin dut platerak. Interes bizia dut langabezian ez geratzea, mundialezko lider bat, langabezian ez da inoiz ikusten munduan. Lana egin dut, eta egingo dut, zuri gustatzen ba zaizu ideia. Zein zuen erantzu zain, agurtzen zaituztet. Juan Carlos Pérez, Eusko lehendakaria. Ni nintzen lehendakaria. Jin jan en ikasketak adibidez. Xamalila maritza zen jin jan ikasketak adibidez ondo. Bueno, pues suena escrito de esa juventud juvenelosa.
Así que pidió un trabajo siendo el lehendakari de Euskadi. Mira qué bien. Em, Nagore Amondariz, Amondarain, perdón, y Ley de Bilbao, Neska Gastebi, Zertan eta idazten. Ah, idazlariak. Ondo, idatzi eta irakurri. Ondo, aquí un texto para leer respecto de leer y escribir. Y aquí tendríamos, a ver, las preguntas que estarían ahí. eh, y luego las respuestas que estarían aquí abajo. Y un laburpen. ¿Queréis hacer un laburpen de esto? ¿Un resumen? Os lo vuelvo a poner, ¿eh? Aquí podéis hacer un laburpen maravilloso, seguro, acerca de esto. Tenemos aquí esto respecto de bete ondo utxuneak, indicativos con adits flexios. Aquí tendríamos otra de el tema de los verbos. Tenéis muchas para responder, podéis hacerlo vosotros, seguro. Aquí, Neskak, JK, las chicas, dale que te pego, en el que aquí tendremos respecto de ETV. Oh, curioso, Ana Igartiburu Uzue Barcos, futura presidenta de Navarra, con su odio sola, María Francisca Vallés, Lourdes Bedia, Amaya Urquía, Silvia Sola. Aquí tendremos a Igartiburu Patricia Castañaga, Indartzu Euskal Telebistan, que tendríamos respecto de este tema. Aquella película de las chicas batean, que, bueno, pues ahí estaría. Sería, bueno, pues estaría en el candelabro en aquel momento, ¿no? Aquí tendríamos estas. Aquí estaría esa muchacha de Uso de Barcos en el Teleberry. eh, eh, mm, Palabra de ley que le gustaba, ¿no? A mi tite que se lo grabáramos, el programa. Aquí tendríamos Zeresandu, batek bestea, edo eh, hori daukagu galderak. Eta non daude erantzunak hemen daude. Aquí están las respuestas. Aquí estarían, a ver. Supongo que al ser escritas, pues... ahí está. Ahí tenemos las respuestas. ¿Cuáles serían las respuestas respecto del texto? A ver, tenemos aquí una canción de EH Sukarra. Había que rellenarlo, como pasó con el tema del inglés que vimos ayer. Pues claro, el tema de los huecos para, claro, hay que hacer el oído. Entzun verdad. Aquí tenemos la nada y hay varias hojas de nada, un par de hojas de nada. Tendríamos unidas lana que habría que escribir. Daukagu, idachi, amabos lerro, gutienez, cinema, areto iri buruz. Párrafoak, introdukzioa, lehen aldia, ideia bat, ada edonola, satzeko hemen hogeita hiru lerro izango ziren paragrafoak, ideia bat, ideia bi, ideia hiru eta konklusioa. Eh? Kola, janaria, edaria, gustuak, konklusioa. Azteko, zer idatziko duzu, ondo dago, edo zein hizkuntzatan, gero, daukago hemen, zinema zer geneukan hemen, zinema aretoen artean, hitz egingo gara, idez lan horretan. Hemen daukago, gero. Gero, ilara, gero, normala da, arrunta da, janari dodariak erostea, baina,
beste lekutan sartutako baina hori zure etxetik kartzea duzu eskubidea, daukaguz eskubidea, egia da, em, filme ordekoa areto barruan sartzen duzu, filmak, eta hori, eta konklusioa. Baina, zegoen ondo, zegoen txarto, ondo ipinita, vosotros lo habríais hecho de otra manera, habríais enfocado esto de otro elemento. Aquí tendríamos respecto a la publicidad, la publicidad en el idioma y también el tema de la publicidad subliminal, que es la publicidad test erotic, empieza de cero, sobre un coche, pero no sería el coche, sería el tema de comprarlo a través de BBK. El tema de la gizotasuna, es decir, la hombría, y el lenguaje de la publicidad, ¿no? El tema de la publicidad subliminal, que estaría, y aquí tendríamos un ejemplo de multiópticas Cincunego. En el que aquí detrás pues tendríamos algunos ejercicios para hacer con las galderak, las preguntas, y aquí tendríamos unidas lana de la publicidad, que podéis hacerlo, perfectamente. ¿Alguien quiere hacer unidas lana aquí abajo respecto de la publicidad? Yo lo leeré, prometo leerlo. Y en pantalla, hacéis unidas lana de la publicidad, seguro que sí, os saldrá fantástico. Bueno, por supuesto, euskeraz. Izan behar da, euskeraz. Unidas lana. Junta gailuak, para arrejuntar los enlaces, con alare bestalde ala eta guztiz, baina ala eta guztiz ere, dena den, dela, nola nahi, edo nola, zer esanik ez, ahí tendríamos para poder poner con eso de gainera, bestalde, modu berean, era berean, alaber, zeberako, adibidez, hau da, hotz, alegia, hola, nola. ¿Y qué significa? Claro, ordea, ostera berriz aldiz, hain zuzen, jakina, behintzat, beren, behinik behin, delakoa, izenakoa, aipaturikoa, zera, hauze, ondokoa, ondoko hau, eta kaldean daukagu, zola ez, beste adibideak, sartzeko, beste batzuk, esto es para usar, claro, y había que hacerlo de Lidas Lana. A ver, ¿qué tenemos aquí? Lidas Lana del 2 de febrero del año 2000. Ikaslearen liburua, el libro, el estudiante, el Lidas Lana. Kultur etxeak antolatzen dituen gauzak oso garrantzitsuak dira, baina ia inork ez da joaten. Margolarizko irakusketak, filme bereziak, musikako kontzertuak antolatzen ditu, geneuken, niri pasa zitzaidan gauza hause, getxo antzokian nengoen filme bat ikustin, bizia polita da, Life is Beautiful, italiarra. Eta antzokia ia guztiz beteta zegoen. Amaitu zenean itzaldi eta forum bat egon behar zuen filmari buruz. Eta hortze egiteko amalau pertsona geratu. Atxamarrez zenbakituta. Filmerako ikusteko beteta. Baina, amalau, atxamarrez zenbatuta, amalau, izteko. Bueno, hori zegoen, baina zergatik amaitzeko paragrafo hori gustatuko litzateke taberna
batean egotea, kulturetxean hitzaldi bat entzuten, baino, hortxe mundu nola ez dira tolesten Milosevic, Hitler, edo Haider, Haider austiarra, pertsonaldi bezalakoak. Ez dut ulertzen zergaitik ipini nuen amaitzeko hori. Baina, beno, zegoen ipinita, euskerako klaserako. A ber, zer dakagu, gerorako, idazlana, beste idazlana, ziurazki, Emiliano, gustatuko litzaioke. Emiliano hori gustatuko litzaioke, unibertsitatean lan egotera, ostea. Espainiako lehendakariak zan zuenez, bi unibertsitate dut gustatzen, zein unibertsitateak gustatzen zait diendea unibertsitateak edukitzea, unibertsitateak onak dira. Bakarrik dut bi unibertsitate, baina unibertsitate gehiago edukitzea gustatuko litzaidake. Testu honetan, unibertsitate buruz hitz egingo da, lehenengoz, unibertsitateari eta gero ikasketari buruz. Euskal Herrian 4 unibertsitate daude, 2 Euskadien eta beste 2 Nafarroan, 2 publikoak eta 2 pribatuak. Hortze daude, Euskadien EHU, Euskal Herriko Unibertsitatea, publikazkoa, eta Deustu, jesuitekoa, pribatuen Nafarroa, Nafarroako unibertsitate publikoa, eta Nafarroako unibertsitatea, Opus Dei, kasu berean. Geneukan idazlana. Ondo edo txarto. Bueno, vosotros veréis si está bien o no a la hora de echar un vistazo a esta disposición. Aquí tenemos algunas fotocopias respecto de ariketak. Aquí unos ejercicios, como sería este, acerca de, tendríamos berridazketa, es decir, volver a escribir estas frases. Aquí tendríamos esto de las frases, y aquí tendríamos también estas de itzulpenak, es decir, traducir. Tendríamos esto en castellano y se los traducirías en euskera. Aquí tenemos varias que seguro que estáis deseando, de la 5 a la 10, de hacerlas vosotros. Pero bueno, ahí tenéis. No, Space Room de Splits 77. Bueno, sería lo mismo de escuchar y ver qué palabra está. JK Oean, eso en principio no suena muy bien a la hora de dale que te pego en la cama. ¿Qué se puede hacer en la cama? Una fundí, claro que sí, una fundí es lo lógico, lo que todo el mundo ha pensado. El 1 de marzo del año 2000, euskera, gaia, hitzak, volada batean, jarioa, biztanlegoa, abiatzen, kemen, iraultza, iraultza sozialista. JK-oean, hemen daukagu testua, esateko, aspaldiko bolada, daukagu, jeramonik, eta guztiz ere, eta Amatiño. Gero, ezagutu nuen Amatiñon. Amatiño, Eibarkoan, bueno, daukagu hemen, bere sare publikotan, gauzak, euskerazkoak gauzak ipinitzeko, bere izaera izan zen, baina, bueno, hemen daukagu gauza bat, non zegoen gauza bat ipinita, baina zegoen ondo, orduan zabaldu, edo erase. That was erased. Like would say Anders Wassenager. Estaba de juego,
para debatir. Y más como escoen langamesia cristialian, women with work or without work, in crisis. Testuan, ideiak, daukagu testua, euskera, noski, eta gero osatu, esaldiok, beiko esaerak moldatuz eta erabiliz, daukagu ere, rajotzeko makina, eta guztiz ere. Hemen geneukan, nola, beste gauzak egiteko, baina zaigu geratzen gehiago, bakarrik bi gauzak, eztabaidarako ideia nagusia zein da beltzeko hitzak, eta amaitzeko daukagu ariketa bat. Bai, ariketa bat, hemen daukagu A, B, C edo D hartzeko, eta, bueno, gehien dia ondo, bueno, hemen geneukan esateko, amar ondo, eta gero geneukan hemen ipintzeko, eta hemendik geneukan amautik zortzi, guztiz zegoen ondo, ala ez zegoen ondo. Y aquí tenemos un tema de separación que continuamos para bingo, en el que nos encontraríamos con lo siguiente. ¿Cómo sería historia del arte? Historia del arte y luego tendríamos test de cualidades físicas. Bueno, pero primero vamos con historia del arte. En el que el 14 de abril, vaya día, el 14 de abril, para Venezuela, para España, historia del arte, el tema de la planta, que estaría dibujada el tipo de templo con el perímetro, el opistomos, el naos o celan, el prenaos, estaría el tema de cómo sería el orden dórico, visible, todo esto. El tema de la decoración escultórica respecto de este lugar. Pero este templo, ¿cuál sería? ¿Os suena? ¿Os suena este templo? Ah, claro, aquí lo pone, es el Partenón. Partenón de la parte clásica de Atenas. Aquí detrás tendríamos Corón y Coray. Aquí tenemos Corroy, que serían atletas masculinos representados desnudos de pie, que serían el tipo de esculturas, los Corroy y los Coray, con respecto del movimiento, de la perspectiva, del realismo, la expresividad. Como por ejemplo aquí veríamos que no aparece en el libro, pero tendremos la victoria de Samotracia con conceptos respecto de belleza y armonía. En historia del arte tendríamos esto que, por supuesto, estaría con una X, pero ¿estaría bien o estaría mal? El tema de la pintura del 500 y del 400. Temática, técnica, color, dibujo, perspectiva, por supuesto, el esquema. Respecto del 400, con la temática religiosa, retrato, mitología, la técnica, el fresco, el temple, el óleo, el color, de perspectiva, el dibujo. Ahí tendríamos un poquito. Y aquí tendríamos atrás el 500, con la temática, el retrato, el paisaje, religioso, las técnicas. Leonardo, en forma de esfumato, difuminado. Tenemos el color, el dibujo y la perspectiva. Luego tendríamos el artista. ¿Cómo sería el artista en todo esto?
Un artista que debe ser hombre de gran formación humanista y genio creador. Rafaelo, Tiziano, Leonardo, Michelangelo. Rafael y Tiziano son genios creadores. Ahí tendríamos Miguel Ángel y Leonardo, no solo en pintura, sino también en escultura, arquitectura. Miguel Ángel, con Leonardo, por lo que puede considerarse humanistas. ¿No? Pues ahí tendríamos las características de los diferentes periodos. ¿No? Con esas características de cómo sería. Y por supuesto, en la parte de atrás no puede sino haber un esquema. Esquema, esquema, esquema. Siempre esquema. Primera mitad del siglo XVII. Juan Gómez de Mora, sobrino y discípulo de Francisco de Mora. Y ahí tendremos las características de Juan Gómez de Mora y la influencia respecto de Pedro Sánchez y de Francisco Bautista. En el que luego nos encontraríamos con la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII acerca de las características. Aquí tendríamos lo churrigueresco, la churriguera, inspirado en lo hispanoárabe, lo patresco y todo esto. El Pedro de la Ribera, ahí tendríamos los Tomé. Y por detrás nos encontraríamos con la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII con los focos regionales. Y aquí nos encontraríamos con Galicia, escrita con Z. Ahí tendríamos cómo sería el asunto. En Andalucía, con Z. Andalucía, Andalucía. ¿Cómo sería en Andalucía? Murcia. Cago a Hipólita de Murcia. Qué bonita es Murcia. Que estaría ahí. El tema teórico con su vocabulario. Aquí tendríamos el tema de qué sería una mastaba, pirámide. Aquí iríamos a los orígenes en Egipto respecto de la arquitectura. Con su falibilidad o infalibilidad a la hora de tener el hecho de que es complicado o es fácil hacer una pirámide. Pero con las formas respecto de poner la zona abajo, un poquito más arriba, la diferencia respecto de las pirámides originales, claro, estamos hablando de la cuarta dinastía, las más conocidas, las que están en Giza, pero antes ha habido otras y luego habrá otras distintas. A veces se establece como si fuera un arcano el saber por qué pasó eso, pero los egiptólogos tienen respuesta para ello. Tenemos aquí el arquitrabado con el tema del vocabulario, el tema del dintel, que sería una mastaba, que sería una pirámide, que sería el hipogeo, el espeos, la sala hipóstila con la frontalidad, que serían partes importantes de la construcción y la visualización de los edificios, en donde aquí tendríamos esta realidad de las columnas, en la que tendríamos las diferentes concepciones de las columnas. Sería en el basamento, sería en la parte de arriba, con las diferentes concepciones. Aquí tendríamos el tema del 4, que sería el dórico, luego el jónico y el corintio, el 4, 5, 6, que tenemos ahí, el 4 sería más sencillo, luego un poquito con esas volutas, el 5, dórico, jónico, el corintio sería el más elaborado, con todas esas formulaciones, pero serían los tres básicos. El 7 sería el capitel toscano, que remitiría un poquito a el dórico, pero un poquito más enriquecido. Y el capitel compuesto, que sería un poquito de jónico, un poquito de corintio, y sería el compuesto, que quedaría, pero también es de fondo, estaría un poquito la situación respecto de el toscano. Se ve un poquito de toscano, un poquito de jónico y un poquito de corintio, que sería el nivel superior. ¿eh? Entendemos la columna como eje importante, porque la columna como fuste, como elemento importante a la hora del soporte del marco de los edificios, evidentemente es importante. Aquí tendríamos respecto del orden dórico, en donde, pues, por supuesto, tendríamos el
estilobato, en el tema del basamento, en el módulo, el tema de las estrías, y en la parte de arriba pues nos encontraríamos, como veríamos esto, por ejemplo, en diferentes edificios, a ver si se puede visualizar, mm, porque, claro, no sé por qué lo coge o no lo coge, pero esto hay que intentarlo a la hora de ver las partes. Mm, mm, Es realmente una pena porque esto, el tema del enfoque, mm, a veces lo coge y a veces no. mm, Y a veces parece, porque ahí está. El tema de cimacio, el alero o goterón, un tema del. Esto se suele hablar todavía del alero, pero el capitel, el filete, con la metopa, que sería eso blanco que estaría entre el tema de los glifos, meros. La metopa sería eso, ¿eh? La base del triglifo, el filete, la gola, y luego estaría el tema propiamente de la parte de arriba, donde estaría el distel, el abacolequino, con que serían las partes concretas que tendrían su nombre respecto de lo que sería ahí el tema de la cornisa, el friso, la tenia y la arquitrava, que sería justamente la parte inferior de la parte de arriba que estaría en conexión con la parte de arriba de la columna. Aquí tendríamos el orden jónico, que sería este de aquí, en el que tendríamos dentículos. Tendríamos el friso, tendríamos la arquitrava y tendríamos el cimacio, que sería la ova, el astrágalo, y la voluta. La voluta que sería, evidentemente, eso que daría giros. Tendremos la estría, el toro, la escofia y el plinto. El orden jónico romano, el romano, no sería el jónico griego. Y aquí tendríamos el orden corintio romano, en el que nos encontraremos con el friso, con el bucráneo, que sería parte de la decoración, respecto a la arquitrava, y tendremos rosa, los cáulicos, las volutas, los caulículos, las hojas de acanto, el acanto propiamente, con el baquetón, el astrágalo, el listel, con el apófisis, ¿no? Y el toro, que sería eso, que sería redondeado, y la falsa escocia, entre dos listeles. ¿No? Aquí tendríamos, donde también tendríamos el tema del vocabulario, en donde, pues aquí tendremos el entablamiento, el arquitrabe, el friso, la cornisa, las volutas, el frontón, en principio no sería para jugar a pelota, el entasis y la sofrosine. Eh, Aquí tendremos un poquito de arquitectura griega puesta en formato más profesional, con las características generales. Podemos ir de armonía, los materiales, los elementos sustentantes, la cubierta en las órdenes. Y aquí tendríamos respecto de eso en el ámbito de las tres básicas, que serían el dórico, ¿eh? Como sería el dórico. Aquí estaría. Luego el jónico, dórico, jónico, y el corintio, que serían los tres básicos de la cultura griega a la hora de las columnas. Arquitectura a la medida del hombre, que sería precisamente lo que luego en el Renacimiento querrán recuperar, cuando les den la cosa. Lo cual es curioso, porque esto, he hablado con Gillo Balbás, el hecho de la arquitectura era policromada. Aunque se ha perdido, había una policromía que es bastante interesante, porque luego cuando lo hemos visto, y ciertamente es algo que, por ejemplo, se hace de una manera controlada o incontrolada. ¿Hasta qué momento en el Palacio de Nosos, en el ámbito de las columnas o incluso en el ámbito del color, esto es función de alguien que se le fue la flapa y que lo hizo a su manera? ¿Fue una reinterpretación o es lo que estaba antes? Evidentemente hay mucha parte que no es lo que estaba antes, pero bueno,
el tema de la búsqueda de una armonía visual, los tipos de edificios, ahí tendríamos el templo, pero volveríamos respecto de Egipto, donde tendríamos aquí el tema de las pirámides, el tema de la arquitectura. Nosotros no fuimos a Egipto, el amigo Alberto Pleguezol y fue a Egipto, otros han ido a Egipto, pero bueno, siempre es interesante ir a esa situación de la edificación en Egipto, probablemente porque es una de las 7, bueno, pues obras clásicas de la antigüedad, y que es la que se ha mantenido, porque las demás han ido desapareciendo. Pero las pirámides de Giza estarían ahí, de Keops, Kefren y Miquerinos, que el nombre de Miquerinos sería Menkaura, que estaría incorporado en mi novela Helvegen, como uno de esos guiños respecto de, bueno, pues mi forma de escribir. Egipto, el tema de la escultura, porque evidentemente para los templos también había escultura bastante interesante. Otra cosa es dónde está luego, por ejemplo, se encuentra esta escultura en concreto la que se menciona, que sería un funcionario, el escriba sentado, quiero recordar que estábamos hablando de esa, está en el Museo del Louvre, está en París, probablemente tendría que estar en Egipto, en el nuevo museo, pero eso generaría una situación de disfuncionalidad. Si todos los elementos están en Egipto, eso significaría que la única manera de conocer Egipto sería yendo a Egipto. Y no sería interesante esa situación de dado que está en París, pudiera seguir en París, lo cual evidentemente diferencia cómo se construyó el Louvre, cómo se construyó el British respecto de cómo se construyó otros museos, por ejemplo el Prado. Pero bueno, eso, como se ve, da para mucho. ¿Cómo sería esta escultura del escriba sentado? Bueno, pues es una de las grandes maravillas de la arquitectura, escultura, pintura egipcia y que evidentemente pues tenía su interés a la hora de que en historia de arte incorporarlo más allá de, sí, aquí tiene usted unas bonitas pirámides, pero también usted tiene aquí unas esculturas, aquí tiene unas pinturas. En Egipto las pinturas serían tal vez, entre comillas, los jeroglíficos, pero digamos que lo que nos ha llegado sería sobre todo también escultura. Con esa escultura egipcia, que tendríamos aquí esto respecto de esa escultura concreta, a la que hacer, bueno, pues visual. Tendríamos luego esto que sería Grecia, escultura, el discóbolo, ¿eh? Como sería descrito por un servidor debido a lo que nos enseñaron de cómo sería la identificación de la escultura para hacerle una idea. Eh, Evidentemente había que aprender esto porque luego algunas de las esculturas la íbamos a ver, no exactamente el tema del discóbolo o el tema del doríforo, pero otras sí las íbamos a ver, como el David, que luego llegaremos al David. Eh, Creo que sí. Luego tenemos aquí otra vez de Grecia, otra escultura, el Laoconte, que será importante cuando sea redescubierto en la etapa del Renacimiento, a la hora de poder echar un vistazo a cómo se hacía entonces y luego pues tenerlo como referente. Eh, Se encontró en las termas de Caracalla, cuando, pues, en la época renacentista. Ahí tendríamos. Y este sí lo vimos porque se encuentra en los museos vaticanos. Y nosotros fuimos al Museo Vaticano. No pudimos ver, no pude ver la pietà, que está cuando uno entra a la Basílica de San Pedro, a mano derecha, al fondo, se encuentra la piedad de Michelangelo. Lamentablemente, por dos veces, en el año 99, me dieron con la puerta en las narices. Una porque habían hecho una em, beatificación de San Pietro de Pietrelcina, San Pietro de Pietrelcina, en el que afortunadamente pude estar a 50 metros del Santo Padre Gian Pavel, Juan Pablo II, Giovanni Paolo II. Y luego la segunda, después de haber hecho una ruta un poquito libre,
Fui a entrar y en ese momento sí, me dieron, porque era justamente el momento de cierre, con la puerta en las narices. Y fue bastante triste. Pero bueno, ciertamente es algo que a veces pasa. El tema mitológico, la composición, esto había que hacerlo, el tema de la técnica, pero luego nos encontramos más allá de Grecia con Roma. El templo Maison Carré de arquitectura, que también había que, arquitectura y escultura, a la hora de echar un vistazo, cómo pudieran hacerse la descripción y la desgranación de los elementos de, por ejemplo, el tema de cuál era la situación, el tema de la función, cómo si estaba construido en piedra o no, con un sistema arquitrabado o no, el tema del orden y todo esto a la hora de explicar, bueno, pues cómo usaban para hacer. Porque también había utilitarismo. Ahí, a pesar de que ahí tendríamos la discusión respecto de Bentham y su utilitarismo y la situación de Stuart Mill con la ruptura de ese utilitarismo por algo más humanista. Roma, arquitectura, el Panteón de Agripa, con luego la posterior evolución del elemento, tanto personal que pasó con Agripa, general, pero luego también arquitecto, político, gente de buenas utilidades, no solamente une. Y luego, como el Panteón fue utilizado religiosamente, pero también por el cristianismo, lo cual ciertamente es la biografía de los edificios. Mm, Aquí tenemos esa situación respecto de cómo estaba hecho. No recuerdo, creo que no nos acercamos por el Panteón de Agripa. Em, a pesar de que evidentemente estaba por ahí. El Coliseo sí. En el Coliseo dimos una vuelta por fuera completa y por dentro. Incluso nos dieron algo de tiempo libre en el que subimos a la segunda altura, lo cual fue interesante. Em, pero fotos, el problema fue de fotos, no quedaron muchos recuerdos. La cámara se me jodió antes de llegar al Coliseo, lo cual es bastante triste, pero bueno, a veces pasa. El anfiteatro Flavio, el Coliseo de Roma, ahí tendríamos. Cerca está el arco del triunfo de Tito, eh, que lo vimos también, el tema del interior, del exterior, cómo se hizo, y bueno, pues que de la necesidad hicieron virtud. mm, Y bueno, pues el tema de las naumaquias, que luego, evidentemente, no se pudieron hacer allí respecto de los túneles, los engranajes para elevar desde la parte de abajo. Bueno, pues tiene su interés, la complejidad de una maravilla tan grande como es el Coliseo de Roma. Luego tendríamos aquí, respecto de vocabulario, esto seguro que lo sabéis hacer. El vocabulario, ¿qué es el hipogeo? ¿Qué es la mastaba? ¿Qué es el trépano? ¿Qué es el anfiteatro? Y aquí, por detrás, explica materiales de arquitectura egipcia. Nombra las zonas que se encuentra la parte abierta de un templo egipcio. em, Cómo es y cómo se distribuye la planta en un... ¿cómo lo pone aquí? En un templo griego. Un templo griego. Sería parte de un examen esto de aquí. Aquí tendríamos... Explica el teatro en Grecia, que daría un punto. ¿Qué objetivos se plantea la identificación de la escultura griega de la etapa clásica? Aquí tendríamos otra pregunta, que sería esta. En la etapa clásica de la escultura griega se manifiesta en una serie de convencionalismos. ¿Para qué? ¿Cuáles son esos convencionalismos? Aquí atrás tendríamos en qué material quedaron esculpidos las siguientes obras. El discóbolo, el doríforo y el laoconte citan los temas preferidos para representar en escultura del helenismo. Eh, bueno, pues aquí por detrás tendríamos eso. Pero luego por delante también tenemos, sí, nombra los materiales que se emplean para construir en Roma, los elementos sustentantes de la arquitectura romana y eh, no sé por qué, aquí tendríamos Arapacis, Arapacis,
para toda la página. Y aquí el Panteón de Agripa, para una descripción tal vez. Aquí tenemos una imagen del relieve del Arapasis, que estaría aquí. Esto sería. Y tendríamos aquí una vista respecto del Panteón de Agripa, que sería una innovación bastante grande respecto de descargar a través de esas formas de ventanuco, pero interiores, no descargar el peso de la cúpula, porque evidentemente el peso de arriba debe ser sostenido por las partes sustentantes. Y evidentemente aquí no tendremos arquitraves y arquivoltas, como será respecto del gótico, que regenerará el románico en el ámbito de las catedrales, en la cristiandad. Aquí tendríamos no una salida hacia el exterior, sino una salida hacia el interior. Con lo cual, aquí tendría que aligerarse la propia cúpula a la hora de que sea lo suficientemente ligera para poder sustentarse respecto de este edificio. Evidentemente, las cuestiones tienen su aquel, tienen su ingeniería, su numerología, no estoy hablando de cosas, números, matemáticas, ingeniería, elementos científicos a la hora de poner negro sobre blanco, la cuestión de que esto esté bien hecho y que tenga perdurabilidad, como aquí tenemos el Partenón, que evidentemente fue saqueado y luego hubo alguna explosión habiendo sido utilizado como depósito de municiones. Aquí volvemos a tener este tema del relieve del Arapacis, que bueno, pues creo que es lo que está en el British, ¿no? El Arapacis está en el British, ¿no? Comentario para arquitectura, la situación, la función del edificio, material y sistema arquitectónico, citar elementos exteriores e interiores de construcción, valoración histórica y comentario para escultura sería parecido, pero distinto para los elementos escultóricos. Y aquí tendríamos también el de la pintura. Cómo hacer el tema de situación cronológica, superficie y técnica, las características, pintura, color, luz, perspectiva y una valoración histórica. Aquí tendríamos un trabajo respecto de historia del arte a partir del 15 de marzo acerca del Renacimiento, con el 480, el 580, la escuela veneciana y el manierismo, con luego el barroco. Aquí tendríamos el tema del Arapacis. Vamos a ver si estaban correctos respecto de. Bueno, sería Roma. Viene con un interrogante. El Arapacis sería. Creo que. Ahí tenemos. Esto sea. Creo que voy demasiado rápido a la hora de de las transiciones. Aquí tendríamos el Arapacis. Eh, bueno, pues ahí estaría. Que creo que me he equivocado respecto de recordar que pudiera ser respecto de... pero bueno, no, no era respecto del Partenón. Parece que era romano. Luego aquí tendríamos respecto de la arquitectura el tema de la mezquita, que luego sería catedral, mezquita, catedral, pero el Islam con la arquitectura estaríamos hablando de la parte de mezquita de Córdoba. Respecto de ese momento, en el año 1000, que era una ciudad importantísima, cómo valorar esa construcción en el ámbito del Islam cuando, en cierta medida, la mezquita se sustenta respecto de una iglesia anterior que estaría debajo. A veces esto sucede en arquitectura, sucede en la construcción em, de templos a la hora de que se hacen unos encima de otros por la especial significación que pudiera tener el lugar o porque, bueno, pues ese lugar es, digamos, bastante central respecto de la construcción urbana y que por lo tanto pues es esa centralidad urbana la que hace que sea interesante la ocupación del espacio con algún tipo de edificio que sea singular. El interior del Mirhab, techumbre, una cúpula de nervios gruesos, pegados en cornisas, pues ahí estaría esta situación. Aquí tendríamos otra, que sería la Alhambra, que es un conjunto de sitios, pero en conjunto se denominaría el Real Sitio, tal vez, de la Alhambra. En el siglo XIII al XIV y luego el XV se construirá ahí en la ciudad de Granada
hasta que, bueno, pues el 2 de enero del 1492 será tomada por los reyes católicos. Pero bueno, eso no desmerece el hecho de que habría aquí el tema constructivo del patio de los leones, con esta formulación que, bueno, pues tendrá aquí detrás ciertamente la realidad, bueno, la cúpula de Santa María de las Flores, que sería del Duomo, esto lo vimos, el Duomo, lo vimos, en Florencia, con la situación, la Catedral de Santa María de las Flores, un Duomo, con esa cuestión de la cúpula, ¿no? Que tendrá su elemento arquitectónico, que en aquel momento fue una de las maravillas, técnicamente supuso una innovación a la hora de levantarla sin cimbras, sin armadura de madera en torno a lo que se construyó la bóveda, un arco, etcétera. Fue algo espectacular para el momento histórico en el que hablamos, pero luego seguimos con San Pedro el Vaticano, la basílica. Hubo otra en madera, que sería anterior y podéis buscarla en San Google. Luego se hizo la definitiva, que sería en mármol. Mm, San Pedro se encuentra en Roma, el tema de la función religiosa, basílica, y luego el tema de los materiales. Y continuará respecto de, pues, el tema de cemento, perfecta combinación, arquitrabado. ¿Cómo sería exteriormente el Vaticano? Claro, está con la columnata de Bernini, porque la columnata se hizo después. em, para dar el abrazo. Bueno, pues parece que en la más sobresaliente, la cúpula, será proyectada por Bramante en un principio, que se inspiró en el Panteón de Agripa, pero será Miguel Ángel el que se encargará de ejecutar la obra. Es decir, que Miguel Ángel habrá hecho la Capilla Sistina, sí, pero también la cúpula de San Pedro del Vaticano, la basílica, con lo cual escultura, arquitectura, pintura, un hombre del Renacimiento, ese Michelangelo, que casi llegó a los 90 años, creo recordar. ¿Mm? Ahí tendremos esa situación. Luego seguimos con el monasterio del Escorial, que es donde estaría situado en España, a 50 kilómetros desde la Puerta del Sol. La función, los materiales. Resulta curioso el recordar que tiene una planta como si fuera una parrilla, la parrilla de San Lorenzo, y su martirio como recordatorio, y también respecto de esa pequeña situación respecto del momento en el que hubo una huelga, en el que vizcaínos, bueno, pues que eran los que a través de su sistema político podían hacerlo, pues hubo una huelga que, bueno, pues fue algo extemporáneo, ¿no? O casual, o curioso a la hora de tener esa situación. Pero bueno, a veces estas cosas pasan. Tenemos algunos elementos escultóricos, lo cual ciertamente lo vemos esta en la primavera de las... em, ¿Cómo era? La primavera de los gigantes, 1990, aquella miniserie hecha en tres partes, la tengo comentada, las tres partes en este canal. Vemos el David de Michelangelo, no está situado. Cierto es que fue pensado para un lugar y luego se cambió. Estaba en un lugar central en el que quitaron una escultura de Donatello, pero luego se acabó situando en los museos de la academia. Está, cuando uno entra en esa sala, hay un pasillo en el que cuando entras, a mano derecha están los elementos inconclusos de Miguel Ángel, y cuando miras hacia el frente hay una rotonda en la que está subido el David de Miguel Ángel, en el que puedes ir por detrás y verlo desde el ángulo 360 grados, lo cual es algo bien bonito. Em, lo vimos cuando estuvimos en 1999, entre el 2 y el 9 de mayo, uno de esos días estuvimos en Florencia y lo pudimos ver. Hay varias funciones, el tema de los materiales, cómo se esculpió y la historia. Bueno, pues es igual de interesante a la hora de decir Miguel Ángel, no, yo no fui a coger el David por ser el David, sino la escultura en ese pedazo enorme de mármol estaba dentro. Y yo simplemente retiré lo que sobraba a la hora de liberar al grandote.
que estaba ahí guarecido. Es importante, expresividad, naturalismo, es una obra maestra. Luego, en tema de pintura, estaríamos con la Annunciazione de Frangélico, a la hora de ver un poquito cómo se hace distinto, porque hemos visto arquitectura, hemos visto escultura, pero faltaba que viéramos un poquito de pintura en el que vemos situación, el tema, si es un fresco sobre tabla. Aquí tendríamos la descripción respecto de cómo se vería esta realidad de cómo sería la anunciación de Frangélico. Luego tendríamos otro cuadro, como sería este de la primavera de Sandro Botticelli. La situación, cuál sería el tema, una tabla trabajada bajo técnica del temple, y aquí tendríamos una descripción más o menos específica respecto de la temática y que se ve en la propuesta pictórica. Luego por detrás tendríamos un elemento complicado y conflictivo, porque tendríamos la Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, en donde en principio esto sería antes del código da Vinci, que lo pondría en el foco, a pesar de que en el siglo XX habría sido robada, llevada a Italia, luego de vuelta, pero claro, tendríamos una vuelta de tuerca en el que igual la auténtica Mona Lisa es la del Prado. Pero bueno, hablando de la que está en el Louvre de París, la situación estaría respecto del tema, que sería un óleo sobre tabla. eh, eh, la Virgen de las Rocas, que está no muy lejos, es un cuadro mejor, pero tiene menos visitas, lo cual supongo que es agradable a los que vayan por allí. Y hay algunas otras que también están no muy lejos y que tienen. Pero bueno, la gente le gusta esto de la Mona Lisa, a saber por qué. Y aquí tendríamos una revisión en el punto número 4 acerca de cuál sería el contenido de esta obra pictórica. Tendríamos el juicio, porque, claro, arriba, en la Capilla Sistina, tendríamos la visión respecto de algunos aspectos religiosos de la Santa Biblia. Pero en el frontal tendríamos también otro elemento pictórico, la Capilla Sistina, ese que está en una parte de abajo, lo vimos en los dos papas, que es una de las portezuelas, la sala de las lágrimas, donde el papa recién elegido va a cambiarse antes de salir por el balcón, bueno, pues la primera visión para el mundo, en el que se da el anuncio. Bueno, pues en ese frontis de la Capilla Sistina vemos el juicio final de Miguel Ángel Buonarroti. Y ahí tendríamos esto, de la situación donde está, en la Capilla Sistina, de Sixto, que fue un papa anterior a Julio II, que fue el que le hizo estas bueno, propuestas para que las trabajara. El tema, ¿cuál sería? Frescos sobre muro barra pared. Y aquí tendríamos cómo sería esto, con la pintura, en la descripción, qué es lo que hace Miguel Ángel a la hora de hacer esta pintura. A pesar de que él se consideraba fundamentalmente escultor, pero bueno, no desmerece el hecho de que acabó haciendo también pintura, y la propia San Pedro del Vaticano, con el tema de la cúpula, que hicimos un comentario hace no mucho acerca de la arquitectura, y en el que culminaría con esto de aquí, que estaría presidida por Cristo, la Virgen María y, bueno, pues una última parte celestial representada por los ángeles. Evidentemente, toda esta descripción no solamente es para nosotros mismos, sino también para que cuando fuéramos para allí pudiéramos tener los esquemas ahí establecidos. Luego tendríamos aquí el entierro del conde Orgaz, que esto lo vimos cuando estuvimos en Toledo en el año 96, y que en cierta medida puedo enseñar porque aquí tengo unos posavasos, por ejemplo este, que sería la parte central en el entierro del conde Orgaz, y aquí tendríamos también otra parte de Domenico Theotokopoulos, alias el Greco,
¿eh? Tengo aquí los que utilizo habitualmente para mis infusiones, pues tengo aquí, bueno, pues parte del merchandising, del marketing, del entierro de Conde Orgaz de El Greco, Domenico Theotopoulos, que viene aquí establecido, y que, bueno, pues tendríamos aquí un tema de la situación, dónde estaría, que estaría ahí situado, bueno, sí, en la etapa manierista, pero estaría en una de las paredes de la iglesia de Santo Tomé en Toledo. ¿Cuál sería el tema? Bien explicadito, que sería este de aquí. ¿eh? Aquí tendríamos cuál sería la superficie y la técnica, que sería un lienzo pintado al óleo y los caracteres respecto de esa cuestión, que estarían aquí explicados. Pero le faltaría un poquito más, que estaría por aquí, por la parte de atrás. ¿eh? Acerca de qué es lo que vemos. Perspectiva aérea, perspectiva aérea. Respecto de los santos y el conde Orgaz en sus brazos a la hora de explicar qué es lo que vemos, cómo lo vemos, cómo se hizo la técnica, lo cual está bien interesante. Aquí tendríamos un trabajo para el 10 de abril, Renacimiento 480 580, manierismo barroco, que no sé si se hizo. Apolo y Dafne de Bernini. Aquí tendríamos una plantilla respecto de situación, función, material. Sería escultura, en el que vemos otra vez cómo sería esto a la hora de hacer. También aquí tendríamos otra pintura, la vocación de Mateo de Caravaggio. Caravaggio. Aquí una pintura barroca con este tema religioso y aquí la explicación acerca de cómo sería eso. Tendremos las Meninas, que esto está en el Prado. Y creo que recordar que en el año 96, cuando fuimos a Madrid, bueno, evidentemente es que las Meninas son las más vistas. Seguro que, ahora no recuerdo cuáles, pero al lado hay, como sucede con Mona Lisa en el Louvre, hay seguro que un montón de obras, como podemos ver en la situación de Javier Sierra, em, del libro que dedica al Prado. Bueno, pues seguro que como él es enamorado de las piezas que nos encontramos en el Prado, pues nos podríamos encontrar una disposición de piezas mucho más interesantes, pero más allá de criticar si los españoles deberían de tener o no derecho anualmente a una sesión gratuita para entrar en el Prado o una vez a la semana, no sé si es así, pero ciertamente ahí estarán las Meninas, en principio, con esto del tema, y aquí nos encontramos el tema de la superficie, ¿eh? Aquí explicado más o menos bien, con el ámbito luego respecto de está la 3 y la 4, ¿no? Porque yo creo que la 3 está ahí, pero la 4 creo que empieza aquí del predominio de la mancha sobre el dibujo. Creo que tiene el asunto del número 4 ahí ya seguido, de corrido, a pesar de que no está anunciado. No está anunciado de aquí empieza el apartado número 4. Tendríamos aquí el arte románico. Aquí tendríamos el arte románico con trabajo de arte, planta de cruz latina, con el comentario arquitectónico de un edificio por fuera, con eso, el contrafuerte, torre, torres, cubierta, dos aguas, cúpula, el cimborrio, con las puertas, con jambas, arquivoltas, parteluz, el tímpano, el dintel, los derrames, con la introducción histórica de cómo sería el arte románico que precedería al gótico, que tendrían una situación diferencial, porque provendría de Roma, Bizancio, los pueblos germánicos, la tradición prerrománica, con el terror milenario. El milenarismo va a llegar. El tema de las peregrinaciones, por supuesto, implicando el hecho de la propia historia, con aquí el tema feudal, con el monasterio, con el castillo. Esto remitiría a la parte del comienzo del siglo V, como las ciudades aún del Imperio Romano de Occidente fueron drenadas para ir a villas en el campo que fueron protegidas posteriormente, con lo cual el feudalismo, que algunos pudieran ponerlo en el 711 como inicio, otros podrían ponerlo en el 476 como inicio, pero es bastante más laxo a la hora de poner. Ayer por la tarde
éramos edad antigua y éramos Imperio Romano de Occidente. Hoy, por la mañana, somos feudalismo y somos Edad Media. No. El tema de la expansión de la reforma cluniacense, el tema de las cruzadas, el marco cultural y el nacimiento y desarrollo en Francia, España e Italia. Aquí tendremos Francia y luego la característica de la arquitectura, porque lo que se avizorará después de las cruzadas será la construcción del gótico más abierto, con más apertura, con los rosetones y el aligeramiento de los gruesos muros para subir hacia Dios. Tendríamos las características de la arquitectura, esto sería respecto de fortalezas de Dios, luego la cosa cambiaría, ¿no? Los elementos de un nuevo espíritu arquitectónico, el tema de la disposición de planta, la planta de cruz latina, y también la planta de cruz latina con girola, que sería el ámbito del deambulatorio, es decir, poder pasar por la parte de atrás. Los elementos sustentantes, como el tema de la columna, el pilar, el contrafuerte, los elementos sostenidos, como serían las bóvedas, del arco de medio punto, la luz y los vanos. Esto sería más difícil, porque claro, al ser muros gruesos en el ámbito del románico, pero bueno, portadas, las puertas, porque evidentemente las puertas tenían que poner buena parte de la visual a la hora de las temáticas, con santos y situaciones bíblicas, para poder entrar bien, y luego dentro estaría toda la imaginería. Claro, luego tendríamos aquí, porque más allá de las torres manifestaciones, el románico religioso, pues también tendríamos el tema escultórico, como sería una función decorativa, subordinación a la arquitectura como elemento principal, en el que posteriormente nos encontraríamos con el espíritu anticlásico, con las fuentes, que serían la Biblia, los evangelios apócrifos, el tema de la finalidad, la organización y temas en el exterior y en el interior, y ahí estaría respecto de la técnica de la escultura románica, en el que continuaríamos ahí respecto del eh, carácter monumental, con el tema de la portada, los capiteles y los claustros, un elemento importante, el tema de los claustros, ¿eh? Que, bueno, pues son de vida diaria. Y luego tendremos, por supuesto, más allá de la arquitectura, de la escultura, tendríamos aquí la pintura románica, que sería importante también a la hora de poner en su justa medida, porque el triunvirato estaría acerca de esta historia del arte respecto de arquitectura, escultura y pintura. Estaremos con ese tipo de arte más concreto, a pesar de que no ahí estaría. Características, los precedentes, el tema mosaico bizantino, las miniaturas de los códices mozárabes, actitud antinaturalista, en el que luego tendríamos aquí esto del carácter decorativo, la composición, la técnica, la iconografía, el ábside mayor con la bóveda, lo cual ciertamente resulta curioso porque estaríamos hablando de pintura, eh, pero bueno, estaríamos con los géneros. Resulta curioso porque es algo que, un lugar en el que hemos estado, pero hemos estado en 2025, como es Santiago de Compostela. Estaría aquí comentada como arquitectura. Santiago de Compostela pudimos haber estado en el año 89, pero no fue posible. Pero en 2025 sí, en capital de Galiza, provincia de A Coruña, corresponde a estilo románico, pero luego estaría en la situación, la fachada principal, que da la plaza del Obradoiro, que sería remozada y remodelada posteriormente a comenzarse a construir en el 1075 en de construcción rápida, aunque inacabada para 1130, porque luego fue cambiada, también incorporando algunos edificios que estaban cerca, que fueron luego interiorizados. La función religiosa, el tema del material, presenta un sistema y luego los elementos que estarían, el tema de cómo es, lo cual ciertamente, como digo, después de mucho tiempo pudimos ver cómo es en persona, no solamente a través de vídeos, lo cual está bien, pero lo pudimos ver
en persona. Y eso está muy bien. Eh, Tema de Pisa en Italia, lo vimos cuando estuvimos por allí. ¿eh? Bueno, pues ciertamente en la zona de la catedral con el baptisterio y la torre del Campanile, lo cual está bien. Bueno, pues está bien bonito en esa explanada que es bastante amplia y abierta, con todos los elementos que estarían allí, como se puede ver. Um, Aquí podríamos ir a ver esto de los laterales, con el tema de la techumbre, y luego de interior que se observa una planta latina y que consta de 5 naves. 5. ¿eh? Ahí estaría. Tendríamos esto de aquí. El tema de la puerta de la iglesia románica, que tendríamos aquí esto, una iglesia románica con lo que sería la tetramórfica, o los 4 evangelistas, con un tímpano que tendría sus esculturas. Debajo de él estaría el dintel, ahí estaría el tema de la entrada, con una puerta que tendría un parteaguas, con un parteluz, la puerta 1 y la puerta 2, con una jamba, y la arquivolta, que sería esto, que se daría la vuelta por encima. Sería esto, no sería el Partenón, lógicamente, sería la puerta de una iglesia románica, más o menos típica. En Sangüesa, en Nafarroa, tendríamos Santa María la Real, en Sangüesa, en Navarra. Tendríamos aquí la situación, la función didáctica, el material y los elementos, como sería esto de aquí que no termina. Ahí lo ha pillado, sí. Y ahí tendríamos el tema de los elementos. Para los que vayan a ver Santa María la Real en Sangüesa, en Nafarroa. Y aquí tendríamos más elementos de explicación respecto de eso, que por ejemplo el Pantocrátor. ¿eh? Aquí tendríamos cómo sería. Eh, Tenemos San Clemente Taul en el Val d'Aran. Aquí tendríamos esto de cómo sería ¿eh? esa pintura sobre muro, pared. Aquí tenemos las características. Y luego, claro, tendríamos posteriormente, como he dicho, el tema del arte gótico, en el que veríamos, vamos a ver, tendríamos aquí el arte gótico, la evolución del gótico en Europa, en donde tendríamos Barcelona, Burgos, León, Toledo, Gerona, Palma de Mallorca, Salamanca, Segovia, Ávila. ¿Por qué puse esos topónimos y no otros? Arquitectura, escultura, pintura, la introducción respecto del nuevo pensamiento teológico y filosófico, la reforma cisterciense, Cluny, luego Cister, elementos interesantes a la hora de ponerlos confrontados. Tendríamos aquí el tema del despertar humanístico, San Francisco de Asís. Nace una nueva estructura socioeconómica, políticamente se asientan las naciones europeas. En lo cultural, nacimiento de las universidades, en el que la primera sería tic-tac, tic-tac, tic-tac. A quien ha dicho Palencia, ¡bingo! La primera universidad sería la de Palencia, incluso antes de la de Salamanca. Arquitectura, características generales, grandes avances técnicos en la arquitectura, el lenguaje expresivo. Luego tendríamos aquí una situación respecto de la verticalidad, es decir, ir hacia arriba, ir hacia Dios. El tema del naturalismo, los materiales, los soportes, con unos pilares que necesitaban soportar lo que la gótica tenía respecto de los muros anchos del románico. Ahora, al ir hacia arriba, es necesario aligerar, porque, claro, para abrir los grandes ventanales, es decir, los rosetones, las vidrieras, pues evidentemente había que soportar la carga y se hace hacia el exterior, con esos soportes, el pilar compuesto, el arbotante hacia afuera, el arco, el tema de las bóvedas, la cubierta exterior, la iluminación, como se ve respecto de, como digo, esas vidrieras, esos rosetones,
El tema de la planta, que en principio sería de cruz latina, pero también tendría una composición de complejidad. Con aquí el tema de la decoración, que se desarrollan decoraciones figurativas, animales también, ¿por qué no? El tema de la portada siempre es importante a la hora de la entrada, ya sea de la manera, luego será, porque cuando uno ve, por ejemplo, la Catedral de Burgos, nos encontramos con una lateral que es por donde entra todo el mundo, pero la de fondo, que sería la formal, estaría justo enfrente, al final de lo que será el... em, ¿cómo es? Se me ha ido el nombre. Em, el retablo, del retablo mayor, pues ciertamente la portada esa, pues sería distinta, pero ambas estarían hechas con amor y con cariño. Luego estaría el tema de la tipología, el tema de la catedral y su significado. Las francesas, Chartres, Amiens, Reims y Notre Dame. Pude estar en la entrada de Notre Dame en noviembre creo que fue el 11-12 de noviembre, cuando hacíamos la vuelta de Bruselas a París. Estuvimos 6 horas en París, dimos un paseo y pues una de las cosas nos acercamos a Notre Dame. Cierto es que no tengo un recuerdo gráfico, pero estuvimos allí, estuvimos delante, de noche, sí, porque era cuando era, pero sí vimos el tema de cómo es estas catedrales. Cierto es que, y esto es algo que pasó cuando hubo el incendio en Notre Dame es menos bonita y menos interesante que otras catedrales góticas, pero a través de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, y de Disney y de bueno, pues estas cosas que a veces pasa y que lo tenéis en la mente y estáis desarrollándolo, como cierta película de animación, ¿eh? Pues pusieron el foco en Notre Dame, y sobre todo por el hecho de que Notre Dame está en París, en la capital de Francia. Las otras son mejores, por así decirlo, pero están en provincias. Y Francia es París. Luego estaría el tema de la Catedral de Toledo, la escultura, porque vimos arquitectura, también escultura gótica, las características. Ahí tendríamos esto, claro, escultura, y luego la pintura. Pero antes tendríamos esta situación respecto de la técnica, con los temas, donde el crucificado es importante, el tema de la piedad, los géneros y la evolución, con el tema de las portales, los claustros, los retablos, las sillerías del coro, un coro es importante, el tema del retablo, por ejemplo, el de Cornellà de Conflent, y luego el siglo XV, Cataluña, ¿quién destacaría? Ahí estaría Manet. Luego le estaríamos con la pintura gótica. La pintura mural tendría a desaparecer, excepto en Italia. Luego la miniatura, el tema de la vidriera, que sería pintura. ¿Sería pintura o sería parte de la arquitectura? Bueno, pues ahí tendríamos los salterios de Doña Blanca de Castilla y Doña Juana de Navarra. ¿eh? Aquí tendríamos eso, donde tendríamos muros, Santa Capilla de París, el tema de la pintura sobre tabla, gótico lineal o franco-gótico, y aquí tenemos el italo-gótico o trecentista, el Trecento. La escuela florentina tendría importancia, y la escuela de Siena a la hora del Trecento, ¿no? Lo cual pues retrocede respecto de, vale, el Renacimiento sería 1500 y pico, vale, eso sería el 500, pero estaría el 400, y antes estaría el 300. Bueno, pues algunos se romperían los esquemas. Lo mismo que respecto de el Sacco di Roma destruyó el Renacimiento. No, igual el Sacco di Roma, aunque lamentable, pudo difundir las ideas renacentistas por el resto de Europa, con lo cual pudo ser seminal. Eso rompe la mente a algunos. Como pueden decir Yello Balbás o David Dinomi, de la Caja de Trovadores. Aquí tendríamos el tema de la Catedral Gótica. Cité Burgos. Aquí tendríamos Burgos comentada acerca de León y Castilla, España.
en el tema de la función, el tema de los materiales y la construcción. ¿Y cuáles serían los elementos de la construcción? Os lo dejo a vosotros. Pero sí estaría como catedral gótica León, la catedral de León, una catedral magnífica, en la que no he podido todavía estar enfrente ni dentro. La situación cronológica, la función, la religiosa, los materiales y cómo se construyó y los elementos constructivos. Que los tendríamos ahí, pero continuaría aquí, con esto de aquí, en el que, como estaría decorado, el pequeño rosetón con los pináculos, y ahí estaría todo esto, que son los arcolantes, y faltaría explicar la tracería y el armazón, que sería interesante. Aquí tendríamos también esto del edificio, que se acude por escalinata, que sería ahí, esto de aquí. Y terminaríamos en parte con la escultura gótica, aquí con todo esto. La Virgen Blanca, que se encontraría en la Catedral de Toledo, que sería una escultura con una función religiosa, el material, el tema de la escultura y cómo sería aquí en el punto número 5. Y nos encontraríamos luego con esto de la pintura gótica. Por ejemplo, con la maestra de Duccio, que estaría situado en el Duomo de Siena, siglo XIV, lo pudimos ver, el material, el tema y las características. ¿Mm? Que sería bastante prolijo, pero no más ni menos de lo que ya hemos visto. Hemos podido visualizar algunos de los elementos desde Egipto, pasando por Grecia, por Roma, para llegar a la época renacentista, pero bueno, pues pasando por el románico y el gótico. Pero bueno, lo dejamos aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.